Joaquín Ortega. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola, muchísimas gracias. Qué bueno escucharlos y gracias por la invitación. A ver, estamos hablando del insulto cuando los discursos y pareciera que el líder que se perfila como más disruptivo, más altisonante, que rompe con los esquemas y llama más la atención, es el que logra ganarse el favor del electorado. ¿Cuándo este recurso se convierte en un arma de doble filo? Bueno, fíjate que justamente comentas algo muy importante que son los tiempos que vivimos, ¿no? Son tiempos digitales, son tiempos de inmediatismo, son tiempos posmodernos, llamarlo de alguna manera, y lo que comenzó siendo como una práctica de la videopolítica, ese concepto que desarrolló el profesor Sartori, se convierte básicamente ahora, por decirlo de alguna manera, en política digital o en política de redes. Entonces, hay muy poco tiempo de atención y hay que hacer la mayor cantidad de bulla posible. Digamos que el tema del insulto no es nada nuevo porque todos los líderes políticos han siempre demeritado de una forma u otra, de una manera más soslayada que otra, a sus enemigos. Y antes había como una especie de, vamos a decirlo así, de ejército repetidor de cosas en el mundo 2.0, en el mundo público tradicional, y ahora lo vemos también con los robots y con la gente que repite insultos del líder político al cual apoya, ¿no? Entonces creo que el punto central aquí es justamente la atención que tienes que generar y bueno, la atención se genera lamentablemente o con el escándalo o con la mentira y por eso vamos a esta mezcla terrible pues de fake news con grandilocuencia, con destemplanza que para bien o para mal es como una extensión del show y del espectáculo, pero llevado al punto de vista de la política. Es como estar en las gradas de un juego de fútbol, pero ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de, entre comillas, los líderes políticos que antes daban el ejemplo y ahora simplemente su público hace catarsis a través de ellos. Bueno, y hay un caso reciente, Joaquín, que es el caso de Javier Milei en la Argentina, el presidente de la Argentina. Este hombre es un catedrático con libros escritos, profesor universitario, pero le dan una tarima y un micrófono y se convierte en algo que verdaderamente inusitado. Lo veíamos en Madrid rugiendo como un león, la manera de insultar a sus adversarios políticos. Es algo que tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando Claro, aquí, no? pero en el fondo, profe, no estamos hablando de eso. O sea, no es eso el El objetivo de objetivo Milei. de él, pues, es lo que estaba diciendo Joaquín, ¿no es así? Así es, sí, al fin y al cabo es un ejemplo interesante, fíjate, si uno saca la cuenta de los grandes demagogos y populistas de la historia, todos reaccionan de una manera más o menos parecida. Y lo vemos justamente en tiempos en donde la demagogia y el populismo ya no es básicamente monopolio de una ideología política, tanto en derecha como en izquierda vemos esto, ¿no? Ujú. Uno de los ejemplos que uno siempre pone en cuenta es justamente el tema de Mussolini, que Mussolini es el Claro, que de claro. alguna manera imprime eso, ¿no? Lo pasa después a Perón, que Perón de una manera muy perversa tenía gente de izquierda y de derecha sentado a su lado y funcionándole como brazo armado de su poder. Lo vemos en Berlusconi, lo vimos en Berlusconi, lo vimos en Menem. Entonces, un poco lo que está haciendo Berlusconi, lo que está haciendo, perdón, Milei, desde una propuesta liberal o anarcocapitalista o liberal radical, es un poco el estilo que ya venían utilizando otros candidatos y otros personajes. Fíjense que ahorita a Milei le dio por cantar, pues Sí, tiene ahora una canta rock, además. Exactamente, pero recordemos a Menem. Menem jugaba básquet, lo que le faltó fue darse unos golpes con un monzón, nadaba, se casó con mujeres de 30 años menor que él. Entonces, bueno, creo que el tema es justamente llamar la atención, ¿no? Y en Sí. ese proceso de llamar la atención, bueno, lamentablemente entran en los excesos verbales. Ahora, cada quien tiene su estilo, porque en la lista que hiciste faltó Trump, Ah, bueno, pero porque bueno, y que ahí es como está, el rey de los insultos. Pero además en Trump hay algo muy interesante, Joaquín. Yo nunca he visto a Trump sonreír. ¿no? Nunca. Ese Tiene, señor no se ha tiene, reído jamás. No, pero yo me lo imagino riéndose cínicamente, como con Yo no lo he sorna, visto. burlándose de alguien. O sea, no lo recuerdo, pero no me sorprendería haberlo visto burlándose o siendo cínico.
Sí, él tiene una suerte de mueca, justamente vinculado con lo cínico, y bueno, hay como una también una tradición dentro del lenguaje corporal llamado proxémica, y es que las personas que tienen la papada caída Mm. miran hacia arriba y sonríen con media mueca como para tapar la papada. Que era el Fíjate que caso de Mussolini. Mussolini y Trump tienen como una especie de gesto parecido, ¿no? Y en el caso venezolano, nosotros hemos visto pues distintos, vamos a decirlo así, distintas personas que no necesariamente hablan directamente desde un punto de vista violento, pero sí saben pues utilizar la jerga, ¿no? Fíjense que en el caso venezolano, o sea, yo recuerdo mis primeras vulgaridades las escuché de un discurso grabado de Rómulo Betancourt, ¿no? Mm. Y después vino el presidente Chávez y también soltó sus destemplanzas. Entonces creo que hay como una especie de conexión con la demagogia y con el populismo estructurado, ¿no? Pero sin duda hay muchísimos personajes históricos que tienen como ese estilo que básicamente creo yo que es el que utilizan para llamar la atención en momentos críticos. Ahora, ¿cómo gana el centro? Porque también en los tiempos que vivimos hablas de estas plataformas y códigos que son los códigos que se imponen en el momento, pero también por otra parte estamos viendo que los extremos están creciendo. ¿Cómo crece el centro cuando no seduce? Y ahí tenemos el caso en Colombia de este candidato de centro, se me escapa el nombre, Rodolfo Fico. Hernández. Ah, Fico, Fico, Fico que no se, Gutiérrez. exacto, Ujú. que no seduce, el centro pareciera no atraer, porque Sí, no tiene discursos que enfrentan, no tiene, la conciliación no está de moda. bueno, fíjate que el problema fundamental es que el sentido común no vende, así como las faldas por debajo de la rodilla no venden, no llaman la atención, igual pareciera que el sentido común no está por allí muy bien visto en estos días. Y como justamente estamos trabajando en plataformas audiovisuales que son inmediatas, mientras más rápido y más escandaloso mejor. Ocurre con el tiempo de atención de Twitter o algún tiempo de atención mínimo de Instagram o el tiempo de atención mínimo de TikTok. Todo eso está relacionado también justamente con el tiempo que vaya a durar el escándalo. De hecho, el tiempo en el que viven los escándalos en redes sociales son muy breves, casi siempre son tapados en horas o ya pasado mañana todo el mundo se olvida de lo que ocurrió ayer. Quizás el que inaugura todo esto, probablemente, uno de los primeros es Berlusconi. Realmente Berlusconi Ujú. tenía unas salidas francamente Unas insólitas, salidas y ¿no? unas fiestas Y una, también unas fiestas insólitas. muy particulares, ¿no? Sí, y justamente esos personajes están muy conectados con su antropología. Fíjate que Mussolini y Berlusconi y los de la Liga Lombarda, antes de Berlusconi, todas sus referencias eran infradiafragmáticas y referidas pues al miembro viril. Entonces, eso Sí. llama mucho la atención de la gente en ciertas latitudes y en ciertos momentos. En el caso venezolano, ¿cuántas veces no se dijo que para demeritar a un candidato político en distintas épocas de la democracia venezolana se generaba un rumor en donde se le acusaba de homosexual y de alguna manera la mentalidad machista de entonces, pues ya con eso lo sacaban del juego, ¿no? Pensemos en el caso de Gonzalo Barrios, cuando le decían de alguna manera que el presidente Carlos Andrés Pérez necesitaba un poquito de ignorancia, o en el caso de Cipriano Castro, cuando le decían el cabito, que era justamente un insulto en relación también al tema infradiafragmático, ¿no? Ahora, pero insisto, ¿cómo puede llegarse, si bien estos son los tiempos que nos gobiernan, estos son los códigos, cómo se rompe quizás con ese esquema? ¿Puede llegar a generar hastío? ¿Puede más bien empezar a resultar un alivio? Alguien Que que tenga pueda sentido común. figurar, exacto, como un ejemplo del sentido común, de la prudencia, del respeto. Sí, porque además es Empieza a ser terrible, una porque estamos rareza, ¿no? pensando, exacto, que el respeto es una rareza y no lo que debería ser la norma. Pues yo puedo entender a alguien que sea carismático, pero ¿se puede ser carismático siendo decente? Posiblemente sí, pero digamos que la conversación se da en otros lugares. Ahorita el ágora virtual son básicamente las redes sociales. Hay momentos más sosegados en donde, como lo que estamos haciendo ahorita en radio, o sea, la radio se ha convertido en información opinada y opinión informada. Y Ujú. eso hace que la gente busque justamente, no solamente en las plataformas, sino las voces que le van a dar un poco más de sentido a lo que está ocurriendo. Pero en redes sociales es básicamente impactos, discurso de impacto en la reunión ya sosegada de la radio o en la reunión sosegada de las personas, lo que se llama peer-to-peer o cara a cara, es cuando se puede hacer una reflexión un poquito más cercana al sentido común. Pero lamentablemente la naturaleza de las redes sociales, cosa que ya también venía del lado de la televisión, está conectada con el escándalo, con el chispazo, con la vulgaridad,
con la palabra soez, y muchas veces no necesariamente con la palabra soez, sino con la palabra que sea altisonante. Claro, pero también hay que ver el peligro que reviste, no solo la vulgaridad, sino la ofensa al otro, El porque el insulto, insulto, claro. cuando tú te refieres a tu adversario calificándolo como ha ocurrido en cantidad de momentos en la historia, por ejemplo, como gusanos, Sí, eso tiene consecuencias. La escogencia de las palabras, no es decir, usted es un bate quebrado, es despectivo al punto de que eso puede hacer aguas abajo en sí. una ciudadanía, ¿no? Ahora, además quería Totalmente. agregar algo, Joaquín. Fíjate, hasta el año 2010, por ejemplo, Álvaro Uribe fue un líder en Colombia de gran importancia. Pero para el año 2010 las redes no significaban lo que significa hoy en día. Ujú. Y fíjate que era un líder impetuoso, pero no insultante. Más bien domina un lenguaje sumamente cordial y cortés, digamos así. Pareciera que hoy en día con las redes esto no es posible. Creo que definitivamente la naturaleza del medio transforma el mensaje. Y fíjate Claro. que es interesante que comentas lo de Uribe, porque hubo un momento en donde habían tres presidentes que eran básicamente líderes de petroestados que funcionaban bajo el esquema demagógico y populista, cada uno a su estilo, ¿no? Entonces tenías a Putin en su momento en Rusia, tenías al presidente Chávez en Venezuela y tenías a Uribe. Y los tres de alguna manera hacían más o menos lo mismo, o sea, Uribe bailaba vallenato, Chávez bailaba joropo y Pin hacía el casachopo, por ponerte un ejemplo. Entonces cada uno de ellos estaba conectado con esos elementos folclóricos o populares que le daban conexión con la mayoría de las audiencias. El punto central, que es ese tema del uso fuerte de las palabras, es que lamentablemente ha decaído el uso por lo menos las viejas palabras librescas han pasado al desuso, pues ya no le dice a alguien a otro tránsfuga, sino que le dice sapo, vendido. Ujú. El viejo, la vieja monserga, puedes decirle a alguien, cacique, le empiezas a decir, hay uno que está por arriba y otro que está por abajo con uso perverso del lenguaje. Entonces, se va de alguna manera adaptando a los tiempos lo más bajo del lenguaje, ¿no? Decía Wittgenstein, aquí parafraseándolo, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y palabra Ujú. cierta, pues porque mientras menos capacidad de comunicabilidad tengas, menos capacidad de lenguaje tengas, menos comunicabilidad tienes. Entonces vemos que lamentablemente la mayoría de los políticos que están en tarima, no todos, por supuesto, grandes excepciones, tienen unas incapacidades inmensas de comunicación. Lo ve uno con alcaldes y gobernadores de Venezuela. Sí, eso es así. Bueno, Joaquín Ortega, profesor universitario, politólogo, narrador audiovisual, libretista de humor y fellow del International Writing Program de la Universidad de Iowa en el año 2022. Un Muchas lujo esta gracias. conversación, Joaquín. Muchísimas gracias por estos minutos. 4:36, nosotros vamos a una